Ya la tenemos en línea a la doctora Eva Giberti. Ya la tenemos en línea. Ya la tenemos en línea. ¿Nos está escuchando? Hola, sí, estoy escuchando. ¿Qué tal, Eva Giberti? Déjeme presentarla antes, por favor, se lo pido. Bueno. Eva Giberti, decíamos, quien tiene una extensa trayectoria profesional en el campo de la salud mental y los derechos humanos, que difícilmente se pueda resumir en pocas palabras. Es psicóloga y psicoanalista, asistente social de la Facultad de Derecho de la UBA, doctora honoris causa en psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional Autónoma de Entre Ríos. Es coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde el año 2006 y fundadora de la primera escuela de padres de Argentina en 1957. Qué placer enorme saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo y quiero comenzar conociendo un poco su trabajo en relación con la problemática de la violencia. ¿Cómo surge su interés por trabajar con este tipo de temáticas puntualmente, Eva? Mire, mi trabajo en el tema de violencia empieza hace muchísimos años, desde los distintos hospitales donde he tenido que trabajar, pero fundamentalmente desde el hospital de niños, pero le hablo de hace años ya, cuando lo que veíamos era la violencia sobre los chicos, el resultado de familias muy violentas, entre ellas con los chicos como testigos y aún los chicos como víctimas de violencia. Allí es cuando empiezo a trabajar, a ver los resultados, los efectos de familias violentas sobre chicos testigos de violencia, cuáles eran los efectos, y al mismo tiempo al ver a los chicos víctimas de violencia. Tanto es así que el primer trabajo que se escribe en Argentina, me parece que en América Latina también, acerca de los padres y el castigo, el primer trabajo que se escribe en el año 70 lo escribo yo, haciendo una comparación entre los padres que yo veía en el hospital de niños, padres y madres, y después tomando como muestra consultorios, otros consultorios que no eran de sectores populares como en el hospital de niños, sino que eran otros sectores, y siempre encontrábamos el mismo común denominador, que era lo que los padres entendían como el derecho para castigar a los chicos. Y dentro de esos estudios lo que apareció era el derecho de pegar a los chicos. Esto actualmente ha cambiado mucho, si bien los padres siguen pegando a los chicos, pero ha cambiado mucho. Ya los padres tienen muy claro que pegar a los chicos no está bien visto y que además termina siendo un delito. No obstante, los chicos siguen siendo víctimas de castigos físicos por parte de los padres, y esto lo estamos viendo en el programa Las Víctimas contra las Violencias, que usted ha citado como mi trabajo fundamental en estos días. Recibimos informaciones porque asistimos a las casas cuando nos llaman por teléfono por casos de violencia familiar. Cuando llegamos a las casas porque la madre es víctima de violencia familiar, resulta que nos encontramos con que los chicos también son víctimas de violencia familiar. Se lo digo como situación así generalizada respecto de cuando empiezo a trabajar en violencia. Empiezo básicamente como efecto de ver a los chicos víctimas de violencia. Bien. Eva, ¿por qué los padres y algunos padres, no vamos a generalizar en este sentido, por supuesto, tenemos esa concepción de la corrección a través del castigo físico de la violencia? Porque se supone que el chico es un capital que nos pertenece, y porque además los padres, los adultos en general, no aguantan que el chico tenga ideas propias o quiera tener conductas elegidas por sí mismos. Entonces, el narcisismo de los padres, o ¿cómo les puedo decir?, la autovaloración que los padres hacen de sí mismos. Por ejemplo, cuando el padre castiga, dice, porque a mí, así con un yo muy grande, a mí no me vas a desobedecer, a mí no me vas a contestar mal, porque es con lo que yo soy, con lo que yo valgo, eso es lo que significa. Entonces a mí no me vas a contestar mal, y ahí vuela el sopapo, porque en realidad el padre se siente tan importante que no tolera que el chico se le dé vuelta y le conteste. Eso es el resultado de la autovaloración que los padres, los adultos, tenemos
como que nosotros somos los importantes y que las ideas y las opiniones del chico no sirven para nada y no valen. Entonces cuando el chico se da vuelta y quiere hacer otra cosa o quiere contestar de otro modo, vuela el sopapo, porque no se puede desobedecer a quien tiene todas las razones, que son los adultos, y ese es un grave error. Eva, por allí en estos días, ¿no? Aún se sigue escuchando cuando vemos algún chiquito que está portándose mal o haciendo algo con lo que los adultos no estamos de acuerdo, el comentario, lo que le hace falta es una buena cachetada, o lo que le hizo falta fue un buen chirlo, como si fuera la única manera de corregir. Efectivamente, todavía se sigue escuchando. Lo que pasa es que todavía hay padres que pegan de tal manera, con tal violencia, que lastiman a los chicos. Realmente en las estadísticas que nosotros tenemos, y que las tenemos porque vamos a los domicilios cuando nos llaman por teléfono porque hay violencia familiar en la casa y nosotros vamos a los domicilios, siempre encontramos que hay chicos verdaderamente maltratados, niños y niñas, y es porque la idea es que el chico tiene que obedecer, tiene la obligación de obedecer, y esto es relativo, porque una cosa es obedecer porque realmente la obediencia lo está llevando a un buen camino, en el sentido de que si obedece estará a salvo de un riesgo. Entonces es necesario que obedezca para quedarse fuera de una situación de riesgo, y otra cosa es que obedezca sencillamente por decisión paterna o materna, porque hay muchas veces que a los chicos se los castiga sencillamente porque no hacen lo que los padres quieren, pero no por protección del chico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El castigo, cuando es por protección del chico, tiene un sentido, pero el castigo porque el chico es desobediente no tiene razón de ser. No se enseña a obedecer a los golpes, ¿no? Eso es lo que importa entender. ¿Y cuántos años hizo falta para que como sociedad, como personas, como padres, comencemos a entender esto, ¿no? Y sí, sigue costando mucho, porque la obediencia se entiende como una obligación del subordinado, y el chico se entiende que es un subordinado, y no, el chico es una persona que está creciendo, no es un subordinado, porque el subordinado es alguien que está cumpliendo una obediencia obligatoria, como el soldado, por ejemplo, al que tampoco se lo debe castigar solamente por una desobediencia. El castigo entre los soldados cumple otra función ordenadora, pero al soldado tampoco hay que castigarlo brutalmente, como lo hemos visto en más de un caso en las filas de nuestros ejércitos, ¿no? Tenemos casos mortales también, como lo hemos visto, y lo tenemos que recordar y reconocer. Así es. Eva, ¿por qué puntualmente el programa se llama Las víctimas contra las violencias? Porque en primer lugar no hay que hablar de la violencia, porque la violencia no existe. Hablar de la violencia es lo mismo que hablar de nada. Es tan general la frase, que no, es lo mismo que hablar de tanto, que involucra tanto, que significa no hablar de nada. Entonces es para hablar de las violencias, porque hay violencias físicas, psicológicas, violencias simbólicas, violencias económicas, violencias en el momento de la aparición, violencia contra las mujeres en el parto, es decir, hay violencias de toda índole. Nosotros trabajamos con muchos tipos de violencias, y el título surge porque no se trata de consolar a la víctima que ha sido víctima de golpes o víctima de malos tratos, sino todo lo contrario, sino de enseñarle en el momento en que estamos con ella, y como estamos mucho tiempo con la víctima, cuando vamos a auxiliarla y acompañarla, de enseñarla que ella tiene derecho a una vida sin violencia, y que tiene derecho a defenderse de esa violencia y a acusar a quien la está maltratando. Es decir, la víctima en forma de sus derechos. Por eso el programa se llama Las víctimas contra las violencias. Es una víctima a la que entrenamos y ayudamos y acompañamos para que denuncie a quien la maltrata, y quien no solamente que la denuncie, sino que consiga por medio del derecho, por medio de la justicia, que
no solamente que jurídicamente sea asistida y atendida, sino que logre la cárcel para quien es violento, que es lo que nosotros buscamos permanentemente, que la mujer que es víctima de violencia consiga hacer la denuncia. Con esa denuncia puede conseguir, por ejemplo, la exclusión del hogar por parte del sujeto, que no pueda acercarse durante 2 o 3 meses a la casa donde vivía, que se lo excluya del hogar, o bien darle un botón antipánico para que cuando ella vea que el hombre viola el perímetro, o sea, si el perímetro significa, bueno, este hombre durante 3 meses no va a poder acercarse a más de 10 cuadras de la vivienda, el botón de pánico significa que la mujer, o el botón contra el pánico, significa que la mujer, cuando el sujeto vulnera ese límite, el botón antipánico suena, es decir, se produce una alarma y ella aprieta ese botón de manera de avisar a la policía que está en peligro, ha entrado en situación de riesgo porque el sujeto está violando el límite que la policía y la justicia le ha impuesto, y entonces la policía sabe que tiene que intervenir en ayuda de esa mujer. En este momento esto está teniendo mucho éxito, las mujeres están consiguiendo que el botón de pánico las advierta cuando se acerca demasiado a la vivienda el sujeto que ha sido excluido del hogar por la ley y por la policía, y entonces de este modo consigue defenderse para que este hombre no vuelva a meterse en el hogar sin cumplir la pena o la condena mínima, que es la de exclusión del hogar. En otros casos, además de la exclusión del hogar, lo que se consigue ya de otra manera, o sea, manejando la situación en otros fueros, es que el sujeto vaya preso cuando el tipo de violencia ya ha lesionado a las mujeres, o es de tal grado de peligrosidad que la cárcel es la única manera de detenerlo. Y entonces el programa se llama Las víctimas contra las violencias, porque no es cuestión de decir, ay, pobre la víctima. La cuestión es de conseguir que este sujeto o quede excluido del hogar por un determinado tiempo, o que sea sometido a los límites de una prisión, pero que de la mujer, la víctima, y que siempre la mujer, la víctima, además de los chicos, pueda dejar de estar en el lugar de ser consolada y de ser asistida para ser una persona que ejerce el derecho de poner al sujeto en situación de prisión, es decir, de ponerle límites muy fuertes y muy importantes. Por eso el programa se llama Las víctimas contra las violencias, es decir, no es una persona pasiva, la víctima es una persona activa, que no se queda sentada llorando por lo que le pasó, sino que actúa, lleva la ley hacia como víctima, lo que hace es llevar adelante la ley y ejerce la ley ella misma para sancionar al sujeto. Muy bien, sí, Marcelo. Doctora, ¿qué tal? Marcelo Descalzo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Quería consultarle qué rol cree que deben ocupar, o debemos ocupar, mejor dicho, los medios de comunicación en estos temas, y cuánto cree usted que estamos involucrados en estos momentos. Mire, el mejor rol es el que están en este momento actuando y llevando adelante ustedes. Esto que están haciendo ustedes es lo que necesitamos que se haga, de manera que la radio de ustedes, es decir, la radio donde ustedes trabajan, que está llegando a un gran público en la comunidad, es lo que tienen que hacer. Y es fundamental el papel que juegan los medios, no solamente los medios, porque decir los medios es abstracto, los comunicadores, ustedes que son los que están hablando, los que me están dando el entre a mí la posibilidad de hablar, y hoy me pescan en una mañana absolutamente afónica, de modo que desde ya le pido disculpas porque he amanecido con una afonía que debe tener que ver con la tormenta. Es la primavera, es la llegada de la primavera. Si ustedes tienen por allí la tormenta espantosa que se nos ha desatado acá a nosotros,
bueno, el hecho, les pido disculpas porque he amanecido muy afónica. Entonces, los comunicadores en los medios juegan un papel principal de manera de aclararle a la gente mediante los comentarios que ustedes hacen. No es solamente invitando a quienes tenemos experiencia durante años de haber vivido y de haber promovido todas estas instancias, sino los comentarios que ustedes hacen, que sean comentarios esclarecedores, comentarios válidos, los comentarios que ustedes pueden hacer en lo que se refiere a los derechos de los que son más débiles, los derechos de las mujeres y los derechos de los chicos y de las chicas. Entonces, en ese sentido, el papel de los medios de comunicación, y yo en los medios de comunicación muy concretamente marco el papel de los comunicadores sociales, que pueden ser periodistas o pueden ser locutores, pero son los comunicadores y operadores sociales que son ustedes. El papel es fundamental, por eso el peligro de que sean personas que no tienen la capacidad de transmisión suficiente o que no estén entrenados y que no estén formados en derechos humanos, como pasa con ustedes, que son personas que no solamente están entrenadas, sino que tienen una formación evidente en la materia. Eva, hablando de aclaraciones, quiero saber cuál es la diferencia puntual entre decir abuso sexual infantil o abuso sexual contra niños y niñas. Me río porque esta es una diferencia acerca de la cual yo vengo peleando hace años. Si uno dice abuso sexual infantil, parecería que el abuso sexual fuera algo infantil, y la terminación de la frase, que es infantil, el peso de la frase cae sobre la palabra infantil, porque semánticamente, o sea, en el análisis de las frases, se sabe que en la última palabra de una frase es la que lleva la fuerza, el acento, abuso sexual infantil. Entonces la palabra infantil es la que se lleva la fuerza de este delito. Cae sobre el chico la frase abuso sexual infantil, y uno se pregunta, el chico, ¿qué tiene que ver con el abuso sexual? ¿Qué tiene que ver en lo que corresponde al delito? Por eso está mal dicho abuso sexual infantil, aunque también caen en ese pecado, caen en este error espantoso los organismos internacionales que hablan de abuso sexual infantil. Lo que debe decirse es abuso sexual contra niños y contra niñas. A la comunidad le cuesta mucho decir contra niños y contra niñas, porque es separar niños de niñas, y entonces es más rápido decir contra niños y trabajar siempre desde la iluminación del varón. Si uno dice abuso sexual contra niños, además parecería que los únicos abusados fueran los varones, y esto no es así. En realidad los niños son tan abusados como las niñas, y las niñas son parte de las víctimas, una parte importante de las víctimas, sobre todo a partir de determinada edad. Los varones son más víctimas, es decir, estadísticamente hay más víctimas varones entre los bebés y los 8, 10 años, y las niñas son prioritariamente abusadas entre los 10 años y 14, 15 años. Es decir, además hay una separación estadística, hay una separación que muestra cómo se los seleccionan los abusadores, cómo seleccionan entre varones y niñas. Así que abuso sexual infantil es un disparate, aunque los medios internacionales, tanto como Naciones Unidas como ONU, hablan siempre de abuso sexual infantil. Está mal dicho, y UNICEF inclusive utiliza esa expresión. Lo he discutido varias veces con UNICEF, he escrito y trabajado con UNICEF muchas veces, y UNICEF cuando trabaja conmigo me da la razón y me dice, sí, Eva, e inclusive en las últimas publicaciones de UNICEF hemos conseguido hablar de abuso sexual contra niños y contra niñas. Es decir, que UNICEF ya ha cambiado la expresión y habla de abuso sexual contra niños y contra niñas, que es como debe hablarse. Muy bien.
¿Cómo va haciendo a lo largo del crecimiento una víctima de abuso para incorporar, Eva, los distintos mecanismos necesarios para sobrevivir? Depende de cada niño, de cada niña, y depende del acogimiento que encuentre en su familia. Por lo general ayuda y conviene que estas criaturas pasen por una experiencia psicoterapéutica, pero eso siempre que la niña o el niño demuestren con su manera de estar y de sentirse en la vida de relación, demuestren que necesitan psicoterapia. No es cuestión de ponerlo de cabeza y sin ver si la criatura evidentemente lo necesita. El chico ha sido abusado y lo ponemos en psicoterapia de cabeza. No, hay que esperar el tiempo necesario como para ver realmente qué conductas tiene ese niño. De cualquier manera, una de las primeras formas de ayudar a un chico o una niña que ha padecido abuso, que es una de las mejores maneras, es ayudarlo mediante técnicas psicoterapéuticas en manos de psicólogos y psicólogas. De cualquier manera, que hay siempre que esperar un tiempo, porque no siempre los niños y las niñas quieren hablar de lo que les pasó. A veces necesitan dejar que transcurran días y algunos meses porque no quieren hablar inmediatamente de lo que les pasó. Entonces, a través de la psicoterapia sí pueden ser ayudados, pero todo tiene que ver con la manera personal que cada criatura tramite esta situación tan espantosa, este delito tan espantoso del cual han sido víctimas. Además, importa la familia, y de la familia de lo que hay que decir como fundamental, que no es necesario estarle preguntando permanentemente, contame qué te pasó. En general lo que hay que hacer es darle amor, darle afecto y no mirarlo como un bicho raro. ¿Y qué pasa con su psiquis, Eva, en este punto, cuando a un niño o niña abusado no se le cree justamente en el seno familiar? En el psiquismo de cada niño dependerá de cuál ha sido el tipo de violencia que ha padecido. Por ejemplo, una cosa es una niña abusada sexualmente y otra cosa es un varón abusado sexualmente. Son dos situaciones distintas porque el cuerpo de una niña y el cuerpo de un varón son diferentes. No podría yo hacer una exposición detallada porque estoy en radio y estoy en un horario que no me facilita tampoco los detalles. Pero una cosa es un varón abusado sexualmente y otra cosa es una niña. Tengamos en cuenta que los abusadores son siempre varones. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces el contacto del cuerpo de un varón con el cuerpo de otro varón se produce de determinada manera y el cuerpo de un varón con el cuerpo de una niña se produce de otra manera que es muy distinta. Entonces la tramitación del traumatismo es muy distinto en la niña y en el varón. En la niña el abusador busca las partes íntimas de su cuerpo mediante distintas formas manuales. En cambio, con el varón, en general busca la boca del varón como manera de perturbarle la vida al niño. No puedo ser, por razones de buen gusto y de delicadeza, más explícita. Bien, Eva está a su edad. Quiero saber qué cosas le quedan por hacer, aún después de todo lo que ha hecho en el transcurso de su vida. Seguir insistiendo y seguir peleando. Tengo que pelearme mucho todavía con muchos jueces que no entienden esto del abuso contra niños, niñas y adolescentes y no le creen todas las veces que los niños y las niñas hablan y cuentan. Hay que discutir todavía con muchos jueces. Ahí hay que hablar con los niños y niñas que no son niños y niñas, sino personas trans, niños trans que han aparecido y que vienen dándonos trabajo porque no son ni varones ni nenas y no quieren que se los trate como varones y como nenas, sino que son personas trans que tienen ya sus dificultades en las escuelas y hay que tener cuidado con la crianza de estos niños y hay que aprender a tratarlos como personas que tienen que dejar pasar varios años y ver cómo van creciendo, si como varones o como nenas,
Esto es un capítulo nuevo que se viene abriendo desde hace años y hay que tenerlo muy en cuenta desde la escuela, por ejemplo. Así que tengo mucho que trabajar todavía en este territorio y hay todavía muchas luchas por dar a partir ahora de la nueva posición que estamos esperando a partir de la nueva ley que esperamos salga de una buena vez, la interrupción del embarazo seguro, legal y gratuito. Esa es parte también de las cosas que me quedan por luchar y llevar adelante. Y en tren de luchas dadas y que se sigue dando, quiero saber, Eva, ¿cuándo se hizo feminista y quiere ser feminista allí por la década del 50, si quiere? Bueno, yo empecé en la década del 50 entre las primeras feministas y fue simplemente por rebeldía, porque no quería entender ni admitir que los varones tenían más derechos que las niñas, no que las niñas, sino que las adolescentes. Yo empecé a hacerme feminista por rebeldía siendo adolescente, sin saber que eso era feminista. Era feminismo por rebeldía, porque no quería como adolescente ser discriminada respecto de los varones. Y ahí empecé, años más tarde aprendí que eso era ser feminista. Muy bien. Bueno, Eva, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en esta mañana de sábado. Gracias a ustedes por el espacio enorme que me han dado. No, y además por hacer el esfuerzo de hablar con su garganta así, con esa difonía que tiene. Disculpas por la fonía, que no es nada elegante, pero les pido mil disculpas. No, vale doble el esfuerzo. Sí, Marcelo. Quería decirle, doctora, que, bueno, pese a lo que usted llama difonía, fue absolutamente enriquecedora la charla que tuvo con Yamila y bueno, quizá le podamos hacer otra nota sin esa difonía, si usted nos da la posibilidad. Quieran. Hablan por teléfono con Denise del programa Las Víctimas contra las Violencias y ella me avisa. Muchísimas gracias, que tenga un lindo sábado y buen fin de semana. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.